un ejército, pero más que eso, somos tus. Hoy día tenemos un invitado especial. Un buen invitado. Jamie y Silvia venían a verme predicar a mí, pero lamento decepcionarlos, chiquillos. Voy a poner un reemplazante. No le traduzca eso, por favor. Bueno, nuestro invitado es un hombre muy reconocido en la viña a nivel mundial, en realidad, y fuera de la viña también. Empezó a pastorear a la edad de 20 años en Johannesburgo, Sudáfrica. Lleva 44 años como pastor. Tiene una larga experiencia pastoreando y muchos de esos años trabajó en la viña. A los 25 años conoció a John Wimber, el fundador del movimiento, y después trabajó en Estados Unidos junto con él por varias cosas, por motivos de libros que Wimber escribió, también papers que él desarrolló. Es un hombre teológicamente muy dotado, pero sobre todo es un hombre muy ungido y muy humilde, muy sencillo. Para mí ha sido un privilegio tenerlo en mi casa y para nosotros también es un privilegio recibirlo hoy día en la Viña San Bernardo, así que denle un aplauso por favor a Alexander Fenter. Foto. Por eso le dije que se siente, pero no quiso. This is Gandalf from South Africa, and this is the Hobbit from Chile. Este es Gandalf de Sudáfrica y este es el Hobbit de Chile. Buenos días. ¿Cómo está? Aleluya. For the people from Venezuela, bon dia. And for the Haitians, ça va. Ça va. Ça va. Bonjour, monsieur. And for the South Africans, hoe gaan dit, meneer? Goeiemorgen. Goeiemorgen. I am honored to be here. Estoy muy honrado de estar aquí. I want to say thank you to Javier and Quiero Andrea decir gracias a Javier y Andrea for the invitation to be with you. por la invitación de estar con ustedes. I thank you all for coming to worship Jesus. Yo les agradezco a todos por venir a adorar a Jesús. We are here because of him. Estamos aquí por causa de Él. Todo por él, all for him. Amén. I bring you greetings from the vineyard in South Africa. Les traigo saludos de la viña en Sudáfrica. It's wonderful to be connected across the ocean. Es muy bueno es maravilloso estar conectados a través del océano. And when I go home, I tell all the good stories of what God is doing here. Y cuando vuelva a casa voy a contar todas las historias maravillosas que he estado viendo aquí y escuchando. I tell the stories of the wonderful people that I've met. He recibido yo les voy a contar muchas historias de gente maravillosa que he conocido. I see the beauty of Jesus in you. Veo la belleza de Jesús presente en ustedes. Staying in the home of Andrea and Javier and Javiera and Sofia. Estando en la casa de Javier, Andrea, Javier y Sofía, I see the beauty of Jesus. yo veo la belleza de Jesús. It's an honor to be in your home. Es una honra estar en su casa. And also Bastian staying with me in the home. Y también Bastian también ha estado conmigo en la casa todos estos días. So I am married to Gillian. I'm married to my wife Gillian.
To Chilean. No. She's South African. Estoy casado con Gillian. Le entendí, estoy casado con una chilena. Yo dije, no. There's something that you don't tell me. Yeah. No. And we have a son whose name is Zander Fenter, Tenemos un hijo que se llama Sander Fenter, and he's taller than me. y es más alto que yo. And he's married to Samantha, Está casado con Samantha. and they live in Oslo, Norway. He's Ellos working viven there. en Oslo, Noruega, And we miss them very much. y los extrañamos mucho a ellos. And we have a daughter, Misha Joy, Tenemos una hija que se llama Misha Joy. and she lives in another city in South Africa. Vive en otra ciudad en Sudáfrica. And so my wife and I are on our own, Y así que mi esposa y yo estamos solitos, like Jamie and Sylvie. como Jamie y Silvia también. But I bring you greetings from my family as well. My wife said, tell the people she blesses them in the name of the Lord. También traigo saludos entonces de mi familia, y mi esposa dice que los saluda y los bendice en el nombre de Jesús. So Javier asked me to speak on Acts chapter 6, verse 1. Javier me pidió hablar acerca de Hechos capítulo 6, versículo 1. Well, in fact, Javier, I think you can read from verse 1 down to verse 7. Y vamos a leer desde Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 7, por favor. Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Gracias. Ábreme. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gracias, Javier. De nada. So this is a very interesting story in the early church. Esta es una historia muy interesante en la iglesia primitiva. I am asking the Holy Spirit to help us to understand the message here. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que podamos entender el mensaje que hay implícito aquí. This is an important message for this church. Y porque es un mensaje muy importante para esta iglesia. Because it's a message about the unity of the early church. Porque es un mensaje que trata sobre la unidad de la iglesia primitiva. So it begins when it says that the number of the disciples was increasing. Y comienza diciendo que el número de los discípulos se estaba aumentando. And when the church starts growing, Y cuando la iglesia comienza a crecer, it starts presenting challenges. empieza a presentar desafíos. Because what we were used to is no longer the same. Porque lo que antes estábamos acostumbrados a hacer o a ver ya no es lo mismo. Because more people are coming, the church is growing. Porque más gente está llegando, la iglesia está creciendo. And so those of us who were here, we are challenged because of the new people coming. Y los que hemos estado aquí por mucho tiempo empezamos a ser desafiados porque gente nueva empieza a llegar. So in Jerusalem at that time, there were
Hebrew-speaking Jewish people. Y en Jerusalén, en esa época, había gente de casi exclusivamente personas judías de habla aramea. And a language creates a culture. Y la verdad es que el lenguaje, el idioma, es algo que crea la cultura. And they were the Jewish culture, Hebrew-speaking Jerusalemites. Y ellos eran los habitantes de Jerusalén, judíos de religión y que hablaban en hebreo. But then there were other Jews who came from the Mediterranean world and were living in Jerusalem. Pero empezaron a llegar judíos que vivían en otras áreas del Mediterráneo, empezaron a llegar a Jerusalén. And they were like the migrants, Eran como los migrantes de esa época. Jews from the Jewish diaspora. Eran judíos provenientes de lo que en historia se llama la diáspora, la dispersión de los judíos producto de las invasiones And de they, los reyes. and they spoke Greek language. Y ellos no hablaban hebreo, sino que hablaban griego. And although they were Jewish, their culture was more Greek. Y a pesar de que eran judíos por religión, su cultura era más griega, por lo tanto. And they were living in Jerusalem. Y estaban ahora llegando a vivir en Jerusalén. At the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, Jews came from all over to Jerusalem to the feast. y en el día de Pentecostés llegaban judíos de todo el mundo mediterráneo a celebrar la fiesta a Jerusalén. And 3,000 of them were born again at the day of Pentecost. Y en el día de Pentecostés, en ese momento, 3,000 personas se convirtieron, nacieron de nuevo, judíos del Mediterráneo en Jerusalén. Jews who spoke 15 different kinds of languages from the diaspora. Wow. Judíos que venían del Mediterráneo y en realidad hablaban como 15 diferentes idiomas. Se convirtieron ahí, en Pentecostés, en Jerusalén. And some of them remained and lived in Jerusalem and were in the church. Y algunos de ellos se quedaron en Jerusalén y empezaron a asistir a la iglesia. And there were many widows among these people. Y había muchas viudas entre ellos. And the early church cared for the widows by feeding them. Y la iglesia usualmente cuidaba de las viudas alimentándolas. The Jewish rabbis used to teach Y los rabinos judíos enseñaban that if a Jew dies in Israel, then they will be resurrected at the resurrection. Que si un judío moría en Jerusalén, los rabinos judíos enseñaban que si un judío moría en Jerusalén, iba a resucitar en el día de la resurrección. So a lot of Jews used to come to Jerusalem when they were older. Entonces, por eso muchos judíos llegaban a Jerusalén a vivir cuando ya eran viejitos, So that they could die there, para que pudiesen morir ahí. in the hope that they would be first in the resurrection. Y en la esperanza de que cuando venga la resurrección, ellos sean de los primeros en resucitar. And many of the men, husbands, died before the wives. Always the women always live older. Y obviamente los varones morían primero. Siempre las mujeres viven más que los hombres. So even the rabbis preached about caring for the widows and feeding the many widows that were around. Y por eso había muchas viudas. Y los rabinos judíos predicaban acerca del cuidado de las viudas por parte de los miembros de la sinagoga. It was a social challenge at that time. Pero había un desafío social con respecto a esto en ese momento. So we need to look around us and say, what is the social challenge God is giving us in San Bernardo? Por eso sería bueno que nosotros veamos cuál es el desafío social que Dios está poniéndonos a nosotros como iglesia en San Bernardo. So we have migrants who've come here. Tenemos migrantes que están viniendo. We have Haitians who've come here. Tenemos haitianos que están viniendo. We have Venezuelans who have Tenemos come. venezolanos que están viniendo. They've come out of great pain and suffering. Y muchos de ellos vienen en gran dolor y sufrimiento. And they're looking for a place just to live. Y vienen buscando un lugar donde solamente puedan vivir tranquilos.
And those of us who've lived here all the time, Y todos los que hemos vivido aquí todo el tiempo, it's a challenge God gives us to exercise love and care. es un ejercicio y un desafío de que ejercitemos el amor y el cuidado por aquellas personas, por los migrantes. So there was a complaint in the church in Jerusalem Y había un reclamo en esta iglesia naciente en Jerusalén, that the Hebrew-speaking widows que las viudas que hablaban hebreo were being preferred in the distribution of the food. estaban siendo preferidas, estaban dándoles la preferencia en la distribución de alimentos. And the Greek-speaking Christians were complaining that their widows were not being cared for properly. Y los cristianos los cristianos de habla griega estaban reclamando porque las viudas de habla griega no estaban siendo propiamente atendidas según el concepto de ellos. And it's natural for us to look after our own kind of people. Y en realidad es algo natural que nosotros busquemos el bien de la gente que es similar a nosotros mismos. And then maybe we'll look after these other people. Y después, si nos queda un poquito de espacio ahí, vemos cómo ayudamos a esta otra gente que son diferentes. And when they brought the complaint to the apostles, Y cuando ellos llevaron este reclamo delante de los apóstoles, what did the apostles say about this? What was their response? ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles a este problema? So Javier read the story to you. Javier leyó la historia a ustedes. Can you remember what the apostles said about the solution to this problem? ¿Se acuerdan la respuesta que dieron los apóstoles para solucionar este problema? So they said, the answer to this challenge is like this. Ellos dijeron, la respuesta a este desafío es la siguiente. Let's start a Greek-speaking church and then a Hebrew-speaking church and split the church. Hagamos dos iglesias, una que sea para los puros griegos y otra para los puros hebreos. Because these people, these Jews are Greek-speaking and they've got their own culture. These people are Hebrew-speaking, they've got their own culture. Let's split. Por lo tanto, porque esta gente de habla griega tiene su propia cultura, los hebreos tienen su propia cultura, entonces dividamos la iglesia, cada uno para su lado y todos contentos. ¿Dijeron eso? The early church fought for the unity of one church in one place. La iglesia, los discípulos, los primeros apóstoles, pelearon por la unidad de la iglesia, por una sola iglesia en un solo lugar. They did Todos not juntos. divide on the basis of language No or la culture. dividieron en base a la cultura ni al lenguaje. They stayed together Se quedaron juntos to learn how to love one another. y para aprender cómo amarse los unos a los otros. It's easy for me to love my own kind of people. Es muy fácil para mí amar a la gente que es igual a mí. It's a challenge for me to reach beyond the barriers and love people who are different to me. Es un desafío para mí ir más allá de mis propias barreras y amar a gente que es diferente de mí. But it's only the people who are different to me who actually teach me to love like God loves. Pero es precisamente la gente, únicamente la gente que es diferente a mí, la que me enseña a amar como Dios ama. The Bible says, for God so loved the world Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo that he sat in heaven and he wrote out a check and he sent it to earth and said, que, God bless you. que escribió un cheque y se lo mandó a la humanidad y le dijo que Dios lo bendiga. Is that what the Bible says? ¿Eso es lo que la Biblia dice? John 3:16. Juan 3:16. All Christians in Chile can quote that verse. Yo creo que todos los cristianos en Chile pueden citar ese versículo. For God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo that he que amó y gave que his dio only begotten Son. su Hijo amado, único. God crossed heaven to earth. Dios cruzó los cielos hasta la tierra. Wherever there is a barrier or a boundary or a division, Donde sea que haya una barrera, un límite o una división, God crosses that Dios lo cruza to say, I love you, my brother. para decir, te amo, mi hermano.
I don't love you with my money Yo no te amo con mi plata nomás, only. solamente. I love you with giving myself to you Yo te amo dando de mí mismo a ti, in relationship, en involucrarnos en una that relación, we become community de together. tal manera que comencemos a hacer comunidad juntos. And because you're different to me, Y por la causa de que tú eres diferente de mí, I will learn to love better yo voy a aprender a amar mejor. as God loves. Eso es el amor de Dios. So the answer was not to split the church Entonces la respuesta no era Greek dividir la and iglesia Hebrew speaking. en griegos y en hebreos. The answer was what we can call division of labor. La iglesia, wasn't? The answer was to Ok, a ya. job description, Ok. clarification. La diferencia estaba más bien en la descripción de trabajo. Said, we as the elders must give ourselves to prayer and the word of God. Los discípulos dijeron, nosotros como los ancianos tenemos que darnos a la oración y a la palabra. And this is a practical issue that can be resolved in the church. Y este es un ejercicio práctico que puede ser resuelto en la iglesia. And we need people who are full of the Holy Spirit and wisdom Y necesitamos gente que esté llena del Espíritu Santo y de sabiduría, that can take responsibility and resolve this challenge, que pueda responsabilizarse en resolver este desafío. and to distribute the food in a fair way, Y así distribuir la comida en una manera justa, so that we can continue the work of prayer and the word of God. y de tal manera que nosotros como los ancianos podamos seguir en el trabajo de la oración y la palabra. And then they said, you choose among yourselves 7 men who you think and are full of the Holy Spirit and God's wisdom. Entonces le dijeron, ustedes a la iglesia elijan a 7 hombres que sean llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Just imagine that. Imagínense esto. To hand out the food in a fair and just way Para repartir el alimento de una forma justa, you need to be full of the Holy Spirit and tienes que wisdom. ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. So if you look around in this Vineyard Church, Entonces, si tú ves en esta iglesia Viña, you know one another. ustedes se conocen unos a otros. You will quickly see who among you is full of the Holy Spirit Realmente ustedes van a poder ver inmediatamente quién es lleno del Espíritu Santo and who has God's wisdom on them. y quién tiene la sabiduría de Dios en sí mismo. I am sure if I to say, which 7 people here have got God's wisdom and are full of the Holy Spirit, Y yo estoy seguro que si aquí digo, nómbreme a 7 personas que estén llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, some of you would start saying, this brother, that lady, that person. we know." entonces algunos de ustedes van a empezar a decir, sí, yo creo que esa persona, esa mujer, ese hombre, él, ella. So just notice, the apostles didn't choose the people. Dense cuenta de esto, los apóstoles no escogieron a las personas en ese momento. They asked the people Le pidieron a la gente to choose the 7. que escojan a esos 7. That's a wonderful step of democracy. Ese es un gran paso de democracia. There was a problem among the people. Había un problema entre la gente, Let the people resolve it que la gente lo resuelva. and let them choose 7 people. Y que ellos escojan 7 personas. And then when they chose the 7 people, they brought them to the apostles. Y cuando escogieron esas 7 personas, las trajeron delante de los apóstoles. And the apostles recognized and blessed the 7. Y los apóstoles las reconocieron y bendijeron a estos 7. So that is an important lesson for us as a church. Entonces, esta es una lección importante para nosotros como iglesia. God gives the Holy Spirit and He gives gifts to people. Dios da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da dones a la gente. And we look in the church and we see this person's got this gift, that person's got that Y gift. de tal manera que tú puedes ver la iglesia y decir, sí, esta persona tiene este don, esta persona tiene este otro, esta persona tiene este otro don. And there's this challenge in the church over there. Y hay este desafío en la iglesia. And we say,
which, whoa, Don't worry. Don't worry. I baptized the platform. You are too tall to sink. Put it down. Eres muy alto para ahogarte. Okay, okay. Don't worry. Then we say, You are too tall to sink. which gifts, which anointings of the Spirit can help resolve this challenge in the church? Y pueden decir, ¿qué dones del Espíritu Santo pueden ayudarnos a resolver este desafío que hay en la iglesia? And we see from the bottom up the gifts God has given and the people God's given us. Y podemos así ver desde el fondo de la iglesia, ver cómo emergen estos dones que Dios nos ha dado. And we recognize the Lord is doing this with this person, God's doing that with that person, God's doing that with that person. Y podemos reconocer, Dios está haciendo esto con esta persona, Dios está haciendo esto otro con esta otra persona, Dios está haciendo esto con esta otra persona. And the role of the elders is to Y recognize el rol de los ancianos es reconocerlo and to bless y bendecir what God is doing in the church. lo que Dios está haciendo en la iglesia. We don't tell God what He must do. No le decimos a Dios nosotros lo que tiene que hacer, We recognize what He's doing reconocemos lo que Dios está haciendo by His Holy Spirit in the church. por su Espíritu Santo en la iglesia. So then Bastian, it says in the Bible, Bastian brought some towels and he cleaned the water. Por ejemplo, Bastian ahora trajo toallas y secó God bless him. el agua. In Dios Jesus' te name. bendiga en el nombre de Jesús. Thank you, Bastian. Gracias, Bastian. Then they chose 7 men. Entonces ellos escogieron estos 7 hombres. And this is the remarkable thing. Y esto es algo importante. All of the 7 men are mentioned by name. Todos estos 7 hombres son mencionados por su nombre en la Biblia. And all of the 7 names are Greek-speaking names. Wow. Y todos los nombres que hay aquí son nombres griegos. There's not one Hebrew name there. No hay ningún nombre hebreo aquí en esta lista de 7. Wow. In South Africa, we would now say Eishwena. It's like Oi vey. As a Jewish man, what do you say in Chile when No you're sé, surprised? no sé. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O como los jóvenes dicen ahora, pum, Boom. pum. Is it bakan? Bacán, Cool, dude. bacán, eso es bacán. But the remarkable thing is this. Pero realmente lo más importante es esto. The people presented 7 men El pueblo presentó a 7 personas who came from the disenfranchised, unhappy group. disenfranchised. The people who presented the complaint. Ah, ya, ok. Presentó a 7 personas que venían del grupo que presentó el reclamo. And the dominant group, the Hebrew-speaking group, Y el grupo dominante, que era el grupo hebreo, also participated in deciding who the 7 should be. también participó en cuál serían los 7 que deberían participar. And they allowed 7 Greek-speaking names to come Y ellos forward. permitieron que 7 personas de nombre griego, de habla griega, puedan participar de este desafío. That is amazing grace on the part of the Hebrew-speaking Esta Christians. fue una gracia inmensa de parte de las personas de habla hebrea. And they gave 7 Greek-speaking Christians the place to distribute the food fairly and correctly. Darle la gracia a estas 7 personas de habla griega para que distribuyan de manera justa el alimento entre la congregación. And that was, the purpose was that justice was seen to be done. Y el propósito era ver que se haga justicia. In South Africa, we call it affirmative action. En Sudáfrica eso le llamamos acción afirmativa. In South Africa, there are 5 million white people. 5 million? Yeah, 5 million. En Sudáfrica hay 5 millones de blancos And there are 50 million
people of color. Y hay Black people. 50 millones de personas de color. And you've all heard of apartheid. Sorry. Did you all hear of apartheid in ¿Ustedes South escucharon Africa? acerca del apartheid? Where the whites controlled the blacks. Cuando los blancos controlaban a los negros. You've heard of that. ¿Han escuchado de eso? ¿Sí? Now with Nelson Mandela and the change in South Africa, Con Nelson Mandela eso cambió en Sudáfrica. the white people are learning to exercise grace. Y de esta manera también los blancos han aprendido a ejercitar gracia. Because in apartheid South Africa, the whites owned and controlled everything. Porque en el tiempo del apartheid en Sudáfrica los blancos poseían y controlaban todo. So now there is affirmative action Ahora existen estas acciones afirmativas where preference is given to black people to empower them and to give them justice. donde se les da preferencia a la gente de raza negra para que ejerciten autoridad y hagan justicia. And it's very uncomfortable for white people. Y es muy incómodo para los blancos. It's very uncomfortable for Chileans Es muy incómodo para los chilenos when Venezuelans come in here with all their needs cuando los venezolanos vienen con todas sus necesidades and the Haitians come. y nuestros amigos haitianos vienen. And God sends more people Y Dios trae más gente from different places. de diferentes lugares And it starts disturbing our house. y empiezan a mover un poco las aguas en nuestra casa. And we are challenged Y somos desafiados to learn to love a aprender a amar. the other who's different to us. Lo otro es al otro que es diferente de nosotros. The one answer is to say, you go over there, that's a Creole church. Ahí la respuesta podría ser ya, ok, miren, saben que vayan para allá y hay una iglesia donde hablan creol. The other way is to say, come, let's become community. Let's Pero la become solución family. de Dios es vengan y seamos comunidad todos juntos. And let's learn to love each other. Y aprendamos a amarnos los unos a los otros. Because God has sent you to us Porque Dios te trajo aquí a nosotros to stretch us like elastic para estirarnos como un elástico and to teach us generosity of heart and of spirit. y enseñarnos generosidad de corazón y de espíritu. So that we write all the songs with French underneath the Spanish. Y de tal manera que podamos escribir todas las canciones con traducción al creol y al francés. And that we can learn a bit of Creole too. Y aprendamos un poquito creol también. That is being family together. Eso significa ser familia juntos. And then they presented the 7 Greek-speaking deacons to the elders of the church. Y ellos presentaron en el libro de los Hechos estos 7 diáconos a los ancianos de la iglesia. And that made the Greek-speaking widows feel secure and at peace. Y de esa manera las viudas de habla griega se sintieron seguras y en paz. That their interests are being represented. De que sus intereses estaban siendo representados en la comunidad. But humanly speaking, it's extreme. 7 Greek-speaking people, not 1 Hebrew-speaking, that's extreme. Pero en la mente humana es realmente extremo. Es decir, 7 personas de habla griega y ni uno de habla hebrea, eso es extremo. It's just, I guess, the generosity of God. Yo creo que es la generosidad de Dios. And the elders laid hands on them Y los ancianos pusieron manos sobre ellos and publicly recognized them y públicamente les reconocieron and gave them the responsibility y les dieron la responsabilidad to look after the Hebrew-speaking widows, Greek-speaking widows in a fair and just way. y les dieron la responsabilidad de ver las necesidades de las viudas de habla hebrea y de habla griega en una forma justa. And the result is, Y el resultado es, it says, therefore the word of God spread, dice, de tal manera que la palabra de Dios se difundía and the number of disciples increased rapidly, y el número de los discípulos aumentaba rápidamente. and a large number of the priests became obedient to the faith of Jesus. E incluso muchos sacerdotes
vinieron a la fe en Jesús. God blessed the church. Dios bendijo a la iglesia And producto the de esta church just decisión. started to grow. Y la iglesia empezó a crecer. And it drew the attention of all the priests in the temple. Esa decisión captó la atención de los sacerdotes en el templo. You know why it drew their attention and why they got saved? ¿Sabes por qué eso atrajo la atención y sabes por qué esos sacerdotes llegaron a ser salvos? Because they were largely responsible for caring for the widows in Judaism. Porque ellos eran los responsables finales de cuidar a las viudas dentro del judaísmo. And they saw an example among the followers of Y Jesus vieron este ejemplo entre los seguidores de Jesús, how to do it differently and fairly. de cómo hacerlo de una forma diferente y justa. And they were amazed Y at the followers of Jesus. Y estaban asombrados por lo que hacían los seguidores de They Jesús. do it the other way around. Ellos lo hacían absolutamente al revés. The minority group is preferred so that justice can be seen to be done. El grupo minoritario era preferido de tal manera que todo esto se supervisara, de que todo esto fuera hecho. And they were amazed at that generosity of love. Y estaban sorprendidos acerca de la generosidad, Eh. del amor de esta gente. And they joined the faith. Y tanto que empezaron a adoptar la fe. Jesus says this. Jesús dice esto: There's one thing and one thing only that makes us different to all the people out there. hay una cosa, dijo Jesús, y solo una cosa que nos hace diferentes de toda la gente que vive alrededor nuestro. It's the quality of our love for one another. Es la calidad del amor que nos tenemos los unos a los otros. A new commandment I give to you, Y ese mandamiento se los damos a ustedes. which is the old commandment that is made new. Que ese es el mismo mandamiento que venía de antes y que ahora es mandado de nuevo. That you love one another De que ustedes se amen unos a otros, as I have loved you. como yo les he amado. And you know what's new about that old commandment? ¿Y saben qué es lo nuevo de ese mandamiento antiguo? Judaism taught from Leviticus 19 verse 18 El judaísmo nos enseña desde el Levítico capítulo 19, love your neighbor as you love yourself. ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Love one another as you love yourself. Y ámense unos a otros como ustedes se aman a sí mismos. But that has a problem Pero ese mandamiento tiene un problema, because many people don't love themselves properly. porque hay mucha gente que no se ama a sí misma de una And forma apropiada. And if my love for you Y si mi amor por ti is according to my love for myself, es de acuerdo al amor que yo me tengo a mí mismo, I may not love you very much pero puede que no te ame mucho, because I don't love myself very much. porque yo no me amo mucho tampoco. I know me. Yo me conozco, I live with me. yo vivo conmigo And me is a problem y yo soy el problema, because I do things that are bad and wrong. porque yo hago cosas que son malas y están equivocadas. A lot of people reject themselves. Y mucha gente se rechaza a sí misma. A lot of people have a poor self-image. Y mucha gente tienen una pobre imagen, autoimagen. Some people even hate themselves. Algunas personas aún se odian a sí mismas. A lot of people struggle with their body Mucha gente lucha con su propio cuerpo and they reject their body. y rechazan su propio cuerpo. If my loving you is based on my love for self, Y si mi amor hacia ti es basado en el amor que yo tengo por mí mismo, there's a lot of problems there. puede haber muchos problemas ahí. What Jesus did, he gave a total operating system upgrade. Jesús lo que hizo trae absolutamente otro sistema operativo, So, how many of you? una actualización de ese sistema Yeah, operativo. so you know, an operating system upgrade is like changing from Windows computer to Apple Mac computer. Una actualización de un sistema operativo sería como cambiar de un computador con Windows a un computador con Apple, a un Mac. Jesus changed it by saying this: love one another as I have Wow. loved you.
Jesús cambió la historia y dijo, no se amen como a sí mismos, sino que Jesús dijo, ámense unos a otros como yo les amo a ustedes. It's no longer love one another as you love yourself. No es ya más, ama a los demás como tú te amas a ti mismo. It's a whole operation system upgrade. Es una actualización completa del sistema operativo. Love one another with my love with which I've loved you. Es ámense unos a otros con mi amor, con el amor que yo les he amado a ustedes, dice Jesús. Jesus is the embodiment of the love of the Father. Jesús es la encarnación del amor del Padre. And the Father loves so generously Y el Padre ama tan generosamente, that the Father is a prodigal Father. pero que el Padre es un Padre pródigo. The younger son that went and spent all of his inheritance on wine, woman, and song. El hijo menor agarró toda la herencia y la desparramó, la desperdició toda Drugs en trago, mujeres y juego. When he came back to the Father, Y cuando el hijo menor vuelve al Padre, the Father had been waiting for 30 years looking down that road. el Padre había estado por 50 años mirando ese camino, 30 años, mirando ese camino para ver cuándo iba a volver. And when he saw the son walking over the horizon, Y cuando vio al hijo caminando ahí en el horizonte, the Father gets up el Padre se puso de pie from, you call it the patio or veranda, Eh. the stoop, where he's, en el patio. the patio where he sits and he's looking with binoculars. Estaba mirando con binoculares. For 30 years, Por 30 años estaba con binoculares mirando, he's waiting for his son to come home. esperando que su hijo vuelva a la casa. And when he sees his son, Y cuando él vio a su hijo, he stands up and he runs se puso de pie y empezó a correr all the way down the road. por todo ese camino And he kisses his son. y abrazó a su hijo y He lo besó. hugs his son. Lo abrazó y lo besó. He puts a ring on his finger. Puso un anillo He en su puts a dedo. robe on him. Puso un nuevo traje. He brings him home. Le trajo a la And he casa makes a big y party. hizo una tremenda fiesta. And the elder brother, Y el hermano mayor, all the Chilean Christians, todos los cristianos chilenos are looking down their nose. están levantando la nariz así. And they say, Father, why are you treating the Greek-speaking widows like this? We are Hebrew-speaking people. Y le dijeron al padre, Padre, ¿por qué tratas a las viudas griegas así? Nosotros somos de habla hebrea. God is so prodigal in love. It's scandalous. Dios ama tan pródigamente que su amor es escandaloso. God's love causes us big problems. El amor de Dios realmente nos ocasiona grandes problemas. He loves people that we would never love. Él ama, porque Él ama gente que nosotros nunca amaríamos. Jesus said, love your enemies. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Do good to those who persecute you. Haz cosas buenas a los que te persiguen. Bless those who curse you. Bendice a los que te maldicen. Be completely different to everyone out there. Sé completamente diferente a todos los que están afuera. Because you are my followers. Porque ustedes son mis seguidores. Love one another as I have loved you. Ámense unos a otros así como yo les he amado. It's a complete systems upgrade. Es absolutamente una actualización completa del sistema operativo. That is the message of this sermon this morning. Este es el mensaje de este sermón esta mañana. So, just 2 points. Solo 2 puntos más. One of the 7, Stephen, Uno de los 7, se llamaba Esteban, became the first martyr in the church. fue el primer mártir. He started off looking after the widows, Él empezó a cuidar por las viudas
And he was full of the Holy Spirit and God's wisdom. y estaba lleno, dice la Biblia, del Espíritu Santo y de sabiduría. And while he was serving the widows, Y mientras estaba sirviendo a las viudas, he began to pray for the sick. empezó a orar por los enfermos. And God did signs and wonders and healing. Y Dios empezó a hacer señales y maravillas a través de él. And then he moved on from the widows to the people in the street. Y de ahí se movió de las viudas a hacer esas mismas cosas en la calle. And the Bible says Stephen did great signs and wonders in Jerusalem. Y la Biblia dice que Esteban estaba haciendo grandes señales y maravillas en Jerusalén. And the authorities opposed him and persecuted him. Y las autoridades se opusieron a él y le empezaron a perseguir. And they eventually killed him. Y eventualmente le mataron. If you start off serving the poor Si tú empiezas a servir a los pobres, and a los care, necesitados, and you care for the needy, y empiezas a cuidar de los que necesitan, it leads to signs and wonders. empiezan a seguir, te lleva a hacer señales y maravillas. It leads to more ministry, Te lleva a más ministerio and the devil starts opposing you. y el diablo se te empieza a oponer. And he had the privilege of being the first martyr in the early church. Y Esteban tuvo el privilegio de ser el primer mártir en la iglesia primitiva. One of the other guys, Philip, Uno de los otros 7, que se llamaba Felipe, after serving the widows in Jerusalem, después de servir a las viudas en Jerusalén, he went and preached the gospel in a different area, Samaria. él empezó a servirle el evangelio en otro lugar que se llama Samaria. And that was among the Samaritans were the half-breeds. Y ¿Brits? Los samaritanos eran como los mestizos. So the Jews who had marriage and relationships with Gentiles, their children were mixed race. Eran producto de la unión entre judíos y gentiles, los judíos que tenían esposas gentiles nacían hijos con razas mezcladas. And no Jew had crossed that barrier into the mixed breed people. No, you stay away. Y los judíos de sangre no cruzaban esa barrera hacia los mestizos, se mantenían alejados de ellos. I must keep myself unspotted from those mixed breed Tengo people. que mantenerme absolutamente sin mancha de estos mestizos. Philip learned a lesson by serving he was Greek, but he served the Hebrew-speaking widows with justice. Felipe era griego, pero había empezado también a servir a las mujeres de habla hebrea. And the call of God was to go further and cross the next barrier and the next barrier. Y el llamado de Dios fue más allá para él y Dios le llamó a cruzar la siguiente barrera y la siguiente barrera. And he preached the gospel to the Samaritans. Y empezó a predicar el evangelio a los samaritanos. And God poured out His Spirit, and there were healings and miracles. Y Dios derramó su espíritu ahí y empezó a haber señales y sanidades. And the apostles had to go from Jerusalem to Samaria, Y los apóstoles, tanto que los apóstoles tuvieron que ir desde Jerusalén a Samaria and they went to see what God was doing. y empezaron a ver lo que estaba Dios haciendo ahí con And Felipe. they blessed what God was doing. Y bendijeron lo que Dios estaba haciendo con And they Felipe. baptized all the new believers. Y bautizaron a todos los nuevos creyentes mestizos. And so the story of the Acts of the Apostles Y entonces la historia de los hechos de los apóstoles is that they were always running after what God was doing. es esta historia de siempre ir más allá, siendo guiados por lo que Dios quería que They hicieran. were trying to catch up with God. Ellos estaban tratando de agarrar lo que Dios quería hacer. God was doing things. Dios estaba haciendo cosas. And they were coming afterwards just to recognize and bless what Y God ellos was doing. empezaban a reconocerlo, iban detrás y empezaban a reconocer lo que Dios estaba haciendo. So some of you who care for the poor, Algunos de ustedes que están cuidando ahora de los necesitados, some of you who work in the community center, algunos de ustedes que están trabajando en el centro comunitario and you teach Spanish to other migrants who come here, y enseñan español a otros migrantes que están viniendo and you help to look after people's needs. y que están ayudando a otras personas con sus necesidades. Some of you, Algunos de ustedes, God's going to use to do healings and miracles. Dios les va a empezar a usar para hacer sanidades y milagros. Eso es para ti, Raquel. So don't only give people food, but lay hands and give healing. Les está enseñando a dar alimento a la gente, pero además no solo eso, sino que
a hacer sanidades. And some of you will become evangelists. Y algunos de ustedes van a empezar a ser evangelistas. And some of you, well, some of you, you may see Jesus a bit early. Algunos de ustedes también van a ver a Jesús antes de tiempo. In other words, like Stephen, Como Esteban. some of us might die for our faith, have the privilege and the honor of dying for Algunos Jesus. puede que tengan el privilegio de morir por la fe. My brothers and my sisters, Hermanos y hermanas, and especially the young people. especialmente los jóvenes. Is it Dylan? Is it what? No. Yeah, Is it your name Dylan. Sí. Yes. You were there on Friday night, Tú estabas en el viernes en la noche. and the Lord was working with you. Dios estaba trabajando en ti. I bless these young people. Yo les bendigo a los jóvenes. Bastian, I bless you. Bastian, te bendigo. And all these young people, because the Spirit of the Lord is upon you. Y estoy hablando esto a los jóvenes porque el Espíritu del Señor está sobre ustedes. And God's message to you and this church is, Y el mensaje para ustedes y para la iglesia es: love one another as Jesus has loved you. ámense unos a otros así como Jesús les amó a ustedes. And go further and love your enemy. Y vayan más allá y traigan y amen a sus a los que vienen. Love the person who is most different to you, Amen a las personas que son diferentes a ustedes, because God loves them. porque Dios les ama And God is in you. y Dios está en ustedes. And it's all for the sake of this world. Y todo esto que hacemos es por amor al mundo. May God bless you. Que Dios los bendiga. Can I pray? Yes, please. Make an altar call, whatever. We'll minister. So, Okay. will you all stand to your feet? Pónganse de pie, por favor. I need some water as well. Let us open our hands Hablamos nuestras manos to be vulnerable and open to God. como una señal de vulnerabilidad y apertura a Dios. I bless you with the Holy Spirit. Yo les bendigo con el Espíritu Santo. Come, Holy Spirit, upon this church Ven, Espíritu Santo, sobre And esta iglesia and fill your people y llena a tu pueblo with the love of the Father con el amor del Padre through your Son Jesus, a través de tu Hijo Jesucristo, by the power of your Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. Be filled with God's love. Llénales de tu amor, Be filled with God's compassion. llénales con la compasión tuya. Be filled with God's mercy. Sean llenos de la misericordia de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. There are so many broken people all around us. Hay demasiada gente quebrantadas entre nosotros. God is calling you to Dios- touch the broken Dios les está llamando a tocar a los quebrantados and to help the needy, y a ayudar a los necesitados, to heal the sick, para sanar a los enfermos, to look after the orphans, para ir a buscar a los huérfanos and to feed the widows. y para alimentar a las viudas. God is calling you Dios les está llamando to be Jesus to San Bernardo. para ser imagen de Jesús a San Bernardo. I bless you with His Holy Yo Spirit. les bendigo con el Espíritu Santo In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Come, Lord. Come, Ven, Lord. Señor, ven, Señor. Pour out your love. Derrama tu amor. I pray for a baptism of love on this Yo church. oro por un bautismo de amor sobre esta iglesia. A baptism of the love of God Un bautismo del amor de Dios on this church. sobre esta iglesia In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I feel the Lord is saying to me, Yo siento que el Señor me está diciendo, the mayor next Monday will see what God is doing. los hombres, la alcaldesa el próximo lunes va a ver lo que Dios ha hecho. God wants you to be a witness to this city, San Bernardo. Dios quiere que ustedes sean un testigo para esta ciudad de San Bernardo.
so that everyone sees the love of God here. de tal manera que todos vean el amor de Dios aquí. And they give you land and they help you to build. Y que les den tierra y que les ayuden a construirla. In the name of Jesus, En I el pray. nombre de Jesús declaro esto. Let that be, Lord. Que sea así, Señor. Let that be. Que sea así. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. So God has been speaking to some people here while I've been preaching. Sí, Dios le ha hablado a algunos de ustedes mientras yo he estado predicando. And God is calling some people here very specifically Y Dios está llamando a algunas personas muy específicamente to cross barriers and divides in society. para cruzar barreras y líneas divisorias en la sociedad. And to go like Jesus with a basin of water and wash feet. Y ir a esos lugares como Jesús fue, con una toalla y una vasija. God is calling some of you to go across the barriers and to serve other people who are different to you. Y Dios, yo sé que Dios está llamando hoy día a gente a servir a gente que es diferente a ti. And I want to pray especially for you. Y quiero orar hoy día especialmente por esas personas que Dios está llamando. So if you believe God is doing that inside you now, Y si tú crees que Dios está haciendo eso ahora dentro de ti, I want you to raise your hand. yo te pido que levantes tu mano. And Y queremos orar por ti. maybe the other people can just look around, and wherever you see a hand raised, you can just go and touch them. Y yo pido que si hay alguna persona que ve una mano levantada, yo te pido que vayas donde esa persona y le tomes por el hombro y ores por ella o por él. If anyone's hand is raised, just touch them. Si ves a alguien con su mano levantada, solamente tócale. Lord, we bless these people. Bendecimos, Señor, a estas personas. Confirm this call upon them. Confirma este llamado en ellos And give them the gifts of the Holy Spirit y dales los dones del Espíritu Santo that they need de to tal do what you're calling them to do. que ellos necesitan para hacer aquello a lo cual les estás llamando. May they break dividing walls Que ellos puedan romper barreras de división in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Wherever there are dividing walls, may they break them down in the name of Donde Jesus. quiera que haya barreras de división, que tú les des la capacidad de romperlas en el nombre de Jesús. May they be reconcilers and healers Hazles reconciliadores y sanadores in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. To bring shalom, bring peace. Para traer shalom, para traer paz. We bless you with what you need to do what God's calling you to do. Que Dios les bendiga con lo que ellos necesitan para lo que ellos están siendo llamados. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. More, Lord, let it come. Más, Señor. Let your power fall. Que tu poder caiga. Oh God, confirm this calling. Confirma este llamado, Señor. Let a spirit of intercession come upon these Que el people. espíritu de intercesión venga sobre este pueblo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. I feel also the Lord is saying to me, Yo también siento que el Señor me está diciendo, just offer to God the very little that you have. ofrece lo poco que tienes. The little 5 loaves and the 2 fish that you have in your hand. Los pequeños 5 panes y 2 peces que tienes en tu mano. The little resources you have, offer it to God. Los pequeños recursos que tengan, ofrécelos a Dios. And God will multiply to feed 5,000. Y Dios va a multiplicar para que alimenten a 5,000 In the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Do not worry about how little you have. No se preocupen por lo poco que tengan. You share what you have. Comparte lo que tienes. And God will give you more than you can ever handle. Y Dios te va a dar mucho más de lo que puedes aún recibir. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I bless this church financially. Yo bendigo esta iglesia en sus finanzas. May the resources of God multiply in this church. Que los recursos de Dios sean multiplicados en esta iglesia. In the name of Jesus En el nombre Christ. de Jesús. En el nombre de Jesucristo. So that there are no poor among you. Que no haya, de tal manera que no haya pobres entre ellos. And that
everyone has dignity and respect. Que todos tengan dignidad y respeto. In the name of En el nombre de Jesus, Jesús. I bless you. Yo les bendigo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no oramos los unos por los otros? Tomémonos de las manos. Siento que este es un momento santo. Tómense de las manos. Y oremos esto, Señor. Gracias por lo que tú haces. Porque tú no lo haces con un grupo de pastores, ni siquiera con un par de líderes. Esto tú lo has derramado sobre un pueblo. Y hoy día como pueblo de Dios clamamos a ti, Señor, de que vayamos por sobre las barreras que dividen esta sociedad y primero que saltemos las barreras que nos dividen a nosotros, Señor. Señor, yo te pido que no nos amemos con un amor humano, así como nos amamos a nosotros mismos, con nuestra pobre autoimagen, sino que amemos como tú amas, Señor, como tú nos amaste a nosotros, con un amor puro, con un amor total, con un amor descubierto. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir así. Y te pedimos que en las semanas que vengan, el mundo, y no solo las autoridades, sino que el mundo pueda ver cómo tú derramas tu amor sobre la iglesia. Y como dice tu palabra, que ellos vengan a ser salvos no por las grandes señales, no por las grandes cosas, sino por cómo nos amamos, Señor. El amor sobrenatural de Dios que venga sobre nosotros, Señor. Para amar a aquellos que son diferentes de nosotros, para amar a aquellos que de otra manera no podrían llegar a la iglesia, Señor, si no es por el amor. Esta iglesia fue fundada sobre el amor. Y yo te pido, Señor, que esto que tú nos has dado como fundamento sea lo que edifica la iglesia hacia arriba. Espíritu Santo, deja, Señor, que nosotros podamos edificar esta iglesia sobre tu amor. Y Señor, hoy día, y ahí donde estás, pídele al Señor esto: Señor, yo te entrego mis prejuicios, te entrego mi comodidad, te entrego mi sentido de pobreza. Ora esto: te entrego mis problemas, Señor, porque yo quiero amar como tú amas. Te entrego mi vergüenza material, te entrego mi vergüenza intelectual, te entrego incluso mi vergüenza espiritual. Y dame tu dignidad para poder amar como tú amas. Y para amar a esta ciudad donde tú nos has puesto, aquí en San Bernardo, como tú los amas, Señor. Rompe con nuestras tradiciones, rompe con nuestros moldes y enséñanos a amar como tú amas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.